Hoy volvemos con otra fragancia de Armani, en este caso vamos a hablar de Acqua di Gio Parfum, un lanzamiento de 2023, aunque en 2024 ha tenido una nueva versión que simplemente creo que cambia el tapón, es magnético. Tengo que deciros que no tengo claro si esta es la de 2023 o la de 2024, ya que la compré la semana pasada, pero vete a saber cuál me ha mandado. Este se supone que es un poco la alternativa al discontinuado Profumo. Vamos a ver si de verdad se pueden comparar y sobre todo si es una buena opción para que le añadáis a vuestra colección este 2024. Como de costumbre empezamos dando el reconocimiento al perfumista que está detrás de esta fragancia de Acqua di Gio y no es otro que Alberto Morillas. Ya es muy conocido en este canal y en el mundo de la perfumería porque es uno de los mayores perfumistas de la historia. Aprovechando que esta fragancia solo ha sido él el creador o la nariz que está detrás de ella, voy a poner varias de sus fragancias hoy. Creo que voy a llenar un poco más la pantalla porque la verdad se lo merece, es un gran perfumista. Así que ya sabéis que detrás de este parfum de Acqua di Gio hay un perfumista de muy alto nivel. Pasamos a echar un vistazo al diseño de la caja y aquí lo tenéis. La verdad es que es la típica caja de Acqua di Gio, no tiene nada nuevo. Tenemos por delante un poco lo que viene siendo el nombre de la fragancia, que es el Acqua di Gio Parfum. En los costados tenemos la formulación. En este otro costado tenemos que es la versión rellenable, así que si os se acaba podéis comprar simplemente el refill y utilizar la misma botella, que es lo que os recomiendo. En la parte trasera seguimos teniendo la formulación un poco más extensa, código de barras, donde se ha hecho. En la parte inferior tenemos lo que viene siendo el código de batch y un poco igual, donde se ha hecho y un poco todo el tema de reciclaje. En la parte superior no sé si se llega a apreciar, pero tenemos otra vez el logo de Acqua di Gio de Armani, tampoco hay en relieve, pero ya os digo, lo que es la caja no ha cambiado demasiado, simplemente que la versión Parfum, lo que son las letras son en negro. Para que veáis un poco la diferencia, esta es la caja del Acqua di Gio Eau de Toilette del original y como podéis ver son prácticamente iguales, no hay prácticamente ninguna diferencia, incluso el color de la caja es el mismo, lo único que cambia es las letras. También es rellenable, lo podéis ver en el costado, también tiene la formulación, en la parte trasera son iguales y las dos son de 50 ml, así que no hay demasiada diferencia entre las cajas. Es una caja sobria que cumple su función, la verdad es que tiene cierto estilo, porque sí que tiene un poco esa textura un poco de papel, ese toque un poco mediterráneo, moderno. Y dentro de lo que cabe me gustan, porque son cajas compactas. Esta es una de 50 ml, así que está bien. No creo que la mayoría de la gente la vaya a conservar. Yo sí, porque las colecciono, como quien dice. Pero por lo demás, como decimos en este canal, si te gusta o no, es cuestión de gustos. Continuamos echando un vistazo al diseño de la botella y aquí lo tenéis. Es la típica botella de Armani. No tiene mucho. Lo único que las de 2024, sí, confirmado, esta es la última versión porque el tapón es magnético, tienen este degradado que va de mucho más claro a mucho más oscuro, que eso no pasaba en las anteriores botellas. Simplemente eso, la parte delantera sigue siendo igual, tenemos el nombre del Acqua di Gio, que es la versión Parfum. En la parte trasera seguimos teniendo ese degradado y no tiene mucho más. En la parte de abajo tenemos lo que viene siendo el código de batch, no sé ni si se llega a apreciar, la verdad. Y en la parte superior tenemos el logo también de Acqua di Gio de Armani. El tapón, como os he dicho, es magnético, lo cual se agradece. Supongo que lo han cambiado sobre todo porque la gente se quejó. En este Acqua di Gio Eau de Toilette tenemos el tapón que no era magnético, ¿vale? Que simplemente es de clic. Pero imagino que la gente se quejaría. Esta es la versión de Profondo de 2023, antes de que saliese las nuevas. Como podéis ver, esta no tiene ese degradado. Esta es un poco la versión anterior. Y sí que tiene este tapón también de clic, que no era magnético. En la nueva versión no tengo claro si de la Profondo es magnético o no, porque aún me tiene que llegar. Pero deciros de la botella que a mí son botellas que me gustan. Son unas botellas tipo PTK. Tienen un degradado que es bastante moderno y todas son iguales. Toda la línea de Acqua di Gio es igual, nunca ha cambiado. Lo único que sí ha cambiado ahora es que el tapón ahora es magnético y que es rellenable. Básicamente, que tú puedes quitar esto, quitar la parte de aquí, compras el refill y puedes llenarlo. Como siempre decimos, para mí es un plus que se pueda rellenar y también es un plus que sea magnético. Pero eso es algo que es de
gusto personal y a algunos les gustará, a otros les dará igual. Y como siempre decimos en este canal, si te gusta o no, es cuestión de gustos. Continuamos el vídeo echándole un vistazo al atomizador para aquellos que os interese esa información y aquí lo tenéis. Como de costumbre, los atomizadores de Acqua di Gio de la casa de Armani son muy buenos, tienen mucha presión, expulsan mucha cantidad y la nube la verdad es que es bastante extensa y eso se agradece. También es cierto que no son perfumes baratos, todo hay que decirlo, pero se agradece que por lo menos se curren un tapón magnético, que tengan buen atomizador. Eso es algo que, por ejemplo, Hugo Boss debería tomar nota, yo lo dejo ahí. Si alguna vez Hugo Boss ve alguno de estos vídeos, que lo sepa que Armani por lo menos ahí lo hace mejor. En sus botellas en general son mejores. Al final del día es un atomizador y solo es un plus. Empezamos echándole un vistazo a las notas de salida. Para ello, como siempre, nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones. 1, 2, 3, ¿por qué no? Dejamos secar un poco para evitar las posibles notas alcohólicas de la salida. Es muy familiar esta salida, como ya habéis visto, tengo el profundo, tengo lo de Toilette, he tenido del profumo y estoy esperando un poco las nuevas versiones. En la salida nos dice que nos encontramos con bergamota y con notas marinas. La bergamota está totalmente ahí y las notas marinas también. No tan bestias como la versión de profundo, lógicamente no es la misma versión. Es una versión ligeramente menos fresca que profundo, ¿vale? No tan marina. No sepa tan a las algas, eso tenerlo en cuenta. Y teniendo en cuenta un poco la salida que recuerdo yo del profumo, deciros que son bastante similares. Por lo menos en mi recuerdo, las salidas son muy pero que muy similares. Las notas marinas están totalmente ahí, pero es cierto que son un poco más, ¿cómo decirlo?, más serias, ¿vale? Tienen más madurez, más seriedad que un poco que la de profundo. No es que profundo sea una fragancia no seria, pero aquí encontramos eso, un toque un poco más maduro, un poco más de hombre con personalidad fuerte, por así decirlo, y no tan mediterráneo, ¿vale? Esto lo convierte un poco ya directamente en una fragancia un poco más versátil, un poco más para todo el día, como era Profumo en su día. Y deciros que huele muy bien, lógicamente, y que es una salida sobre todo muy masculina, ¿vale? Que te llena de energía y de cierto poder, por así decirlo. La bergamota está ahí para darle un toque cítrico, fresco, y las notas marinas para transportarnos un poco a lo que viene siendo el Mediterráneo, pero sin pensar totalmente en unas vacaciones. Simplemente eso. Es una salida muy pero que muy buena y muy reconocible de momento. Llegamos a las notas de corazón de este Acqua di Gio Parfum y deciros que nos encontramos con romero, esclarea y con geranio. Y de todas esas notas, la que está totalmente ahí es el romero, ¿vale? Esta es la nota principal, porque lo que viene siendo la esclarea y el geranio creo que son simplemente notas de apoyo. Están un poco para apoyar ese toque un poco aromático, fresco, un poco para apoyar la bergamota que ha perdido intensidad, así que el corazón, sobre todo voy a destacar todavía las notas marinas junto con el romero. Sigue estando un poco la bergamota, pero ya no es tan bestia, ya no es tan cítrica y enseguida se está transformando a algo un poco menos fresco, ¿vale? Sigue siendo una fragancia versátil, pero ya no es tan fresca, ya ha perdido parte de ese cítrico. Deciros que es muy pero que muy agradable, bastante más seria que lo que viene siendo la Profundo en general durante todo su viaje, bastante menos fresca que lo que viene siendo el Eau de Toilette, y a mí personalmente me gusta porque le da cierto toque misterioso y un pelín, no mucho, algo más oscuro a lo que viene siendo la línea de Acqua di Gio, y lo agradezco. De momento deciros que se parece mucho, pero mucho, lo que viene siendo la discontinuada Profumo y esta. Creo que la mayor diferencia, por lo que he leído y oído a otras personas, va a venir un poco en el secado, en esa parte del incienso y en esa parte un poco del pachuli, que luego hablaremos de ello. Pero de momento deciros que el corazón es muy agradable, muy masculino, con un cierto toque de poder y un toque un poco misterioso. A mí la verdad es que me gusta mucho, sobre todo por esa nota de romero que me gusta mucho, me trae muchos recuerdos, porque estaban muchas fragancias que lleva mi abuelo
y eso es muy agradable, ¿no? Que te traiga un poco recuerdos de personas que quieres de tu familia. Pero eso, deciros que lo que viene siendo el corazón es muy agradable, muy masculino, poderoso, misterioso y sobre todo muy aromático. Finalizamos con las notas de secado de este Acqua di Gio Parfum. La verdad es que lo del tapón magnético me encanta. Parezco un niño pequeño con este tipo de tapones. Deciros que lo que viene siendo el secado o la base de esta fragancia nos encontramos con olivano, o sea, incienso de olivano, y con pachuli. Lo que vamos a hacer, como siempre, es echarnos unas cuantas atomizaciones, dejar pasar unas cuantas horas. Mi expectativa con esta fragancia es un poco como me pasaba con lo que viene siendo el profumo, con lo que me pasa un poco con el profundo. Con el profundo me dura algo más, todo hay que decirlo, pero el profumo en su día me duraba alrededor de unas 6 horas. Y es un poco lo que espero, por lo menos esa es mi esperanza. Tampoco espero una duración de 8 horas, porque nunca me ha durado tanto lo que viene siendo la versión profumo. Así que vamos a ver qué tal pasa el tiempo, vuelvo y os cuento mis conclusiones. Han pasado 7 horas desde que nos aplicamos este Acqua di Gio Parfum y la verdad tengo que decir que lo primero, me voy a quitar las gafas, que como siempre tengo la sensación de que os voy a dejar ciegos con este foco si me pongo las gafas. Deciros que en cuanto a secado, a ese olíbano, ese incienso que teníamos y el pachuli, creo que coincide un poco con lo que dice la gente de este nuevo parfum en contra del profumo. Lo que han hecho es que es básicamente idéntica, la verdad, son muy idénticas las fragancias, incluso en duración, luego hablaremos de ello, pero lo que viene siendo esa nota de incienso, ese olíbano que tenemos en este parfum y ese pachuli están rebajados, bastante rebajados, diría que incluso un 50 o un 60% de lo que era el profumo, lo cual la hace un poco más llevadera, no tan de incienso como era aquella, quizá esté un poco... Habrá gente que diga que está más equilibrada, ¿vale? Pero para mí he hecho un poco en falta ese incienso, tengo que decirlo. He hecho un poco esa parte algo oscura. Ahora mismo, la verdad es que después de 7 horas ya no está prácticamente ahí, luego hablaremos del tema de la duración. Pero deciros que el secado sigue siendo muy similar a lo que venía siendo el profumo, eso hay que reconocérselo, pero más rebajado. Es un secado más light, menos intenso. Sigue manteniendo esas notas un poco marinas, no tan bestias, sobre todo si las comparas con el profundo. Si por lo que sea no os gustan las notas marinas o probasteis este profundo y os parece demasiado marino, demasiado con olor a algas, os da la sensación de tener demasiado calone, un poco esa nota marina que no le gusta a mucha gente a veces, esta puede ser una buena opción, ya os lo digo. A mí personalmente, ya os digo, secado me gusta mucho, es una pasada. Es muy masculino y me gusta que sea tan versátil, porque sé que es una fragancia que voy a poder usar mucho más que este profundo, porque este, por ejemplo, necesita mucho más calor, necesita mucha más temperatura para oler como a mí me gusta que huela, ¿vale? Este cuando tiene baja de los 25 grados no me termina de convencer, pero este no va a tener ningún problema. A los 20, a los 25 o a los 30 grados va a seguir siendo una fragancia muy buena. Es un secado que con ese pachuli, la verdad es que le da un toque ligeramente amaderado y muy masculino, sobre todo porque le unimos a un incienso que le da un toque un poco más serio, un poco más maduro, un toque que sigue siendo mediterráneo, es una fragancia mediterránea como todas las líneas de Acqua di Gio, pero es un hombre más serio, por así decirlo. No es un hombre que se ande con tonterías, es un hombre que está para dejar una impresión algo más fuerte, con algo más de poder, y que ya os digo, no se va a andar con tonterías, no es un hombre jovial, por así decirlo, que luego lo puede ser, pero la fragancia no te incita a ello, tiene un cierto toque misterioso, que a mí me gusta mucho. Así que al secado le voy a poner tranquilamente un 7,5 porque sí que me gusta, sí que me recuerda mucho al de Profumo, que era un secado que me gustaba mucho. Casi me están dando ganas de ir a comprar una botella, si la encuentro, del discontinuado, porque la verdad me gusta mucho y dentro de poco, esta en septiembre así, no va a ser tan útil para mí. Así que si le tengo que poner un poco una nota, le voy a poner un 7, 7,5, simplemente porque para mí le han rebajado un poco de más ese incienso y ese pachuli. Pero como siempre va a ser cuestión de gustos. Pasamos a hablar un poco del tema de la duración y la estela de este Acqua di Gio Parfum
Y deciros que en cuanto a la duración, la verdad es que es totalmente similar a lo que recordaba del perfumo, por lo menos en mi piel. Recordar siempre que cada piel es un mundo, cada clima es un mundo, y que a mí me dure X tiempo no significa que a ti te vaya a durar lo mismo. Siempre probar las fragancias en vuestra piel antes de comprarla. Pero dejando eso de lado, deciros que a mí la media yo creo que es alrededor de unas 6 horas. Es lo que me duraba el perfumo, es lo que me dura esta. Ahora que han pasado 7 horas, la puedes detectar ligeramente ahí, pero muy ligero. Ya os digo, tendría que reaplicarme si quisiese que me durase todo el día, o por lo menos esas últimas 2, 3 o 4 horas del día. Tampoco hay mucho problema porque la versión de 50 ml, la verdad, es que es muy compacta. La puedes llevar sin ningún problema si quieres en lo que viene siendo la mochila o en algún bolsillo. Quizás es mejor llevar algún botecito pequeño, pero bueno, eso siempre es cuestión de gustos. Así que deciros que no estoy descontento con la duración. Es cierto que mucha gente en una versión Parfum se espera una duración de 8 horas. Por lo menos en mi piel no dura 8 horas, dura, ya os digo, unas 6 horas. Así que en duración le voy a poner un 7 porque no está mal. Es cierto que por el precio y teniendo en cuenta que es un Parfum me gustaría que durase más, pero no deja de ser una fragancia un poco mediterránea. Aunque esta tenga un toque un poco cálido y especiado, no deja de ser una fragancia fresca y aromática que utiliza cítricos, que utiliza notas marinas, y a veces es difícil que esas notas duren mucho tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que le voy a poner un 7 porque para mí está bien, pero podría ser mejor. En cuanto a la estela, igual un poco lo que recordaba, bastante inexistente. Creo que durante las 4 primeras horas la estela es de medio metro, quizá podría llegar a 1 metro, pero ya os digo, esta es una fragancia muy de burbuja personal, se os van a tener que acercar bastante para olerla, y eso es algo que creo que le pega, porque no creo que sea una fragancia creada para dejar estela. Creo que es una fragancia para el tipo de persona que no quiere dejar estela, por lo menos que no tiene pensado dejarla. Y tener en cuenta que muchas veces no hay nada de malo en que una fragancia sea de burbuja personal, porque la van a oler las personas que os importan, las personas que de verdad se van a acercar a vosotros, y eso es un poco muchas veces de la gente a la que buscáis cumplidos. Que se os acerquen y se sorprendan, no que os huelan a 20 metros y ya se sorprendan sin que os conozcan de nada. Pero el tema de la estela siempre es una discusión un poco de que algunos buscan mucha estela, a otros no le importa tanto. Yo soy uno de esos que no le importa tanto. Al final del día es un poco cuestión de gustos. Si le tengo que poner una nota a la estela, le voy a poner un 7, porque creo que su intención no es conseguir estela, pero bueno, tiene esa estela de medio metro, 1 metro, y quieras o no, ahí está, para que la quiera. Quizá le tendría que poner un 6,5, porque nunca ha sido una fragancia de estela, ni este parfum, ni ese profumo discontinuado. Así que al final del día yo creo que se va a llevar un 6,5. Ahora vamos a hablar un poco de cuántas atomizaciones os recomiendo echaros de este Acqua di Gio Parfum. Y aquí creo que no hay ningún problema en echarse unas cuantas atomizaciones de más, porque no es muy atosigante, es una fragancia bastante fresca y aromática. Así que creo que las atomizaciones que os voy a recomendar de esta fragancia van a ser entre 6 y 10, ¿vale? Quizá a algunos parezcan mucho 10 atomizaciones, pero en este caso no creo que haya problema. Mi norma general con estas fragancias es 6, pero porque yo tampoco busco una estela gigante, tampoco busco dejar una nube en ningún sitio, así que, como os dije en el vídeo anterior, en el tema de las atomizaciones, si me echo 6, me suelo echar una aquí en el interior de la camisa, otra en el otro lado, 2 detrás de lo que viene siendo las orejas y una en cada muñeca. Esa es un poco mi recomendación. Si luego os queréis echar 10, os podéis echar otra en lo que viene siendo en el codo de la camisa, otra en este costado, ya tendríais 8, y quizá os podríais echar una en lo que viene siendo el medio y quizá una en la nuca, lo que viene siendo la parte central. Así llegaríais a 10. Pero ahí estaría mi recomendación, entre 6 y 10, un poco en esas zonas que os he recomendado. Llegamos a esa parte del vídeo que tanto os gusta a todos vosotros, y es la de si este Acqua di Gio Parfum os va a conseguir cumplidos o no. Y la respuesta es que sí, un rotundo sí, siempre que se os acerquen, y sobre todo va a conseguir cumplidos si sois ese tipo de persona que lleva camisas, por así decirlo, ¿vale? Una forma de vestir un poco más formal, no una forma de vestir tanto de camisetas, de nikis, un poco de colores más neutros, sino una forma de vestir un poco más trabajada. Quizá
yo tengo ambas formas de vestir, a veces llevo camisas y a veces llevo nikis o camisetas, como las queráis llamar, un poco más informal, pero es cierto que esta fragancia requiere un poco más de formalidad a la hora de vestir, por lo menos a mi forma de ver, o un poco, ya os digo, camisas, por así decirlo, de este estilo, un poco camisas abiertas, aunque sea un poco de estilo más casual, una forma de vestir algo más madura, ¿vale? Porque sí la considero una fragancia madura. Luego hablaremos del tema de la edad, pero deciros que os va a conseguir cumplidos 100% de las personas que se os acerquen. Si estáis buscando el cumplido de, por ejemplo, una mujer que tenéis en la cabeza, habéis quedado con esa persona, se os va a acercar y os va a dar el cumplido, ya os digo, porque huele muy bien, huele y transmite ese mensaje de confianza, de poder, de masculinidad, y esto siempre es agradable, de hombre mediterráneo, por así decirlo. Es un poco, creo que, la imagen que nos viene a todo el mundo cuando pensamos en Acqua di Gio, esa imagen de hombre mediterráneo, italiano, en la playa, básicamente. Así que deciros que si le tengo que poner una nota al tema de cumplidos, le voy a poner un 8,5, porque es la nota sobre todo que le pondría al Profumo antiguo y creo que va por la misma línea y os va a conseguir la misma cantidad de cumplidos. En cuanto a qué edad os recomiendo llevar esta fragancia de Armani, deciros que aquí sí que creo que requiere de cierta madurez, así que os la voy a recomendar a partir de mínimo 25 años, 25, pero creo que su edad perfecta serían los 30 hacia adelante. Como siempre, esto es una recomendación, podéis llevar cualquier fragancia a cualquier edad. Yo os puedo decir misa, pero si os gusta la fragancia, llevadla. Si creéis que pega con vuestra personalidad, llevarla. O si creéis que va a pegar con una personalidad que os gustaría tener en el futuro, desarrollar, llevarla sin ningún problema. Ya os digo, yo os puedo recomendar porque esa nota de incienso, ¿vale? De olíbano y esa nota de pachuli tiene cierta masculinidad, tiene cierto misterio y ese unido a ese cítrico con esas notas marinas, la verdad es que da esa sensación un poco de seriedad, por lo menos en mi opinión. Así que si tuviese que recomendar una edad, totalmente sería de 25 hacia adelante o de 30 hacia adelante, pero recordar que al final del día esto es solo una recomendación. En cuanto a las épocas en las que os recomendaría llevar este Acqua di Gio Parfum, deciros que la considero muy versátil en el tema de épocas. Creo que es perfecta para verano y primavera 100%, incluso cuando haga algo de frío en primavera. También creo que es perfecta para otoño, y aunque es cierto que hay gente que dice que no es una fragancia para llevar en invierno, a mí la verdad es que sí que me parece que se puede llevar sin ningún problema en invierno. Ya os digo que, por ejemplo, con este Profondo, es cierto que creo que donde más brilla es en primavera y verano y que necesita calor para brillar, porque si no esa nota de algas se puede hacer un poco rara y pesada, ese olor se convierte un poco a agua de mar, pero en tiempos de invierno casi a puerto, un poco de algas demasiado bestia, pero aquí no tenemos ese toque de algas tan bestia, así que creo que se puede llevar todo el año, sin ningún tipo de problema, igual que me pasa un poco con el Eau de Toilette, aunque esta sí que es bastante más fresca y en invierno y en otoño sufre. Aquí tenemos esa nota de incienso y de pachulí que aunque la hayan rebajado sigue estando ahí, así que creo que eso le da cierto poder para llevarse incluso cuando hace frío. Y mi recomendación va a ser sobre todo primavera, verano, otoño, aunque no hay ningún problema en que la llevéis en invierno. Si hablamos de las ocasiones en las que os recomiendo llevar este Acqua di Gio Parfum, deciros que también la considero muy pero que muy versátil, bastante más versátil que todas las de la línea. Es cierto que todavía tengo que probar el Profondo Light, que creo que esa puede ser bastante versátil, pero en este caso no hay una situación en la que me parezca que vaya a quedar mal. Es cierto que para citas me parece que va a funcionar bien, pero no tiene ese toque un poco dulce que mucha gente busca, un poco sensual, un poco boozy de whisky o de algún tipo de ron, y eso hay gente que lo puede echar de menos. Pero para lo que es el día a día, para ir a la oficina, me parece una fragancia increíble. El día que haga un top 10 para oficinas, esta va a estar 100%, yo creo. Para ir al gimnasio me parece muy buena opción porque ya os digo, tampoco es muy invasiva y tiene unas notas muy agradables y que no van a molestar a los demás. Para ir a la universidad, una muy buena opción. Para ocasiones especiales, muy buena opción. Ya os digo, para el día a día y para la noche, para el terraceo, creo que es una fragancia que es muy versátil. Si lo tengo que poner una nota a la versatilidad, le voy a poner tranquilamente un 9, porque la verdad es que me cuesta pensar en una situación en la que esta vaya a quedar mal.
Ya os digo, tanto en épocas como en ocasiones, no tanto en edad, pero para todo lo demás sí que la considero muy, pero que muy versátil. Llega el momento de hablar de la calidad de las notas que podemos encontrar en este Acqua di Gio Parfum y deciros que, como nos tiene acostumbrados un poco la casa de Acqua di Gio, las notas son de mucha calidad. La única queja que tendría de las notas es que para mí las han rebajado demasiado las notas de secado, ese incienso o olíbano o incienso de olíbano y ese patchouli para mí podrían estar un poco más subido. Pero entiendo que al haberla bajado le hace un poco más balanceada y le da cierto toque más versátil. Puede ser un poco por eso, por lo que la hayan hecho, quiero pensar que sí, pero por lo demás las notas se notan de mucha calidad, esa bergamota se nota bastante natural, incluso cuando muchas fragancias tienen ese toque sintético es natural. Las notas marinas, la verdad es que creo que es una de las notas que mejor hace la casa de Armani en su línea de Acqua di Gio, me parece una pasada cómo manejan esa nota. Luego habrá más fans o menos fans de esa nota. Hay gente que, ya os digo, esas notas marinas, un poco esas notas de calone, le huelen a huevo crudo. Le pasa mucho, dependiendo del tipo de piel que tengas y un poco dependiendo de la nariz que te haya tocado en la vida por la genética. Hay gente que le huele a huevo crudo o no. En mi experiencia, para que esa nota no te huela tanto en ese sentido, lo que pasa es que tienes que llevarla en temperaturas lo más altas posible. Cuando ya pasas los 25, llegas a los 30 grados, esas notas marinas es cuando más brillan y cuando menos tienen ese olor un poco a huevo crudo, como suele decir alguna gente, que pasa mucho con Dolce & Gabbana, con Light Blue Intense, sobre todo pasa mucho en esa fragancia, que pensé en traerla también al canal, pero voy a traer otra de la casa de Dolce & Gabbana en próximos vídeos. Así que deciros que en cuanto a la calidad de las notas que tenemos aquí me parecen muy pero que muy buenas. Le voy a poner tranquilamente un 9, siempre teniendo en cuenta que hablamos de casas de diseñador, no hablamos de fragancias nicho, así que siempre hay un toque ligeramente sintético, pero dentro de ese toque sintético la verdad es que las notas se notan bastante naturales, huelen muy bien y tienen mucha calidad, así que teniendo eso en cuenta le voy a poner un 9. Llega el momento de hablar un poco de la relación calidad-precio de esta fragancia de Armani y deciros que esta de 50 ml la podéis encontrar por 57 euros. Es un poco la media que he encontrado de precios y creo que es lo que pagué yo en su día, si no me equivoco, en Druni cuando la compré. Lo que viene siendo la de 100 ml la vais a tener por alrededor de 70 euros, 70-71 euros y la de 200 ml la vais a tener alrededor de 99-100 euros. Pero recordar que esta fragancia que tenemos aquí es rellenable y que lo que viene siendo el refill de esta son 150 ml, porque siempre tiene el mismo tamaño, 150 ml, para poder rellenar la botella cuando se os hayan acabado. Y esa vale 84 euros si no recuerdo mal. Así que os podéis comprar, como hago yo, botellas de 50 ml que son más portables, más fáciles de llevar y luego tener un refill de 150 ml. Así que pagáis 57 por esta botella, pero 84 por 150 ml, así que sale muy bien de precio. Ya os he dicho muchas veces que esta tendencia nueva, que yo creo que se la habrán puesto por ley, de hacer todas las botellas rellenables, me parece una pasada, porque puedes comprar mucha fragancia por un precio muy pero que muy bueno. 84 euros por 150 ml de esta fragancia me parece una pasada de compra, os va a durar mucho tiempo. Si contáis que antes habéis comprado la de 50 ml, tenéis 200 ml, así que os va a durar mucho, pero que mucho tiempo, aunque os echéis 10 atomizaciones, os va a durar, así que no vais a tener problema. Así que si le tengo que poner una nota a la relación calidad-precio de esta fragancia, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que es rellenable y solo necesitáis una botella de 50 ml, le voy a poner tranquilamente un 9 porque me parece que está muy bien el precio, la calidad está ahí, tenemos esa ADN que tenía el Profumo, pero actualizado, un poco rebajado, un poco más versátil para todos los públicos, por así decirlo, y creo que sobre todo por el hecho de ser rellenable es una muy pero que muy buena compra. Os lleváis mucha calidad, os lleváis una fragancia con una botella muy bien diseñada, tenéis un tapón magnético, una botella que es rellenable, así que creo que ahí lo han hecho muy bien y le tengo que poner un 9. Finalizamos el vídeo con la conclusión de este Acqua di Gio Parfum.
la última versión porque tiene el tapón magnético y deciros que me gusta mucho. Es cierto que para mí personalmente ese toque extra que tenía de incienso y de patchouli le quedaba bien, pero entiendo que esta es un poco más para el público general y un poco para todo el mundo, y tampoco es que no se parezca en nada al Profumo, es muy parecida. Yo creo que estará en un 80-85% de parecido, quitando esa rebaja de esas notas de secado. Es una fragancia que es muy masculina, muy madura, que tiene mucha elegancia, que tiene cierto misterio y que desprende poder, por así decirlo, poder mediterráneo. Un poco esa imagen de hombre mediterráneo. Así que si la pregunta es si os la recomiendo o no, la respuesta es que sí, pero siempre recordándoos que tenéis que probar todas las fragancias en piel siempre que podáis. Esta es una Aqua di Gio, la vais a tener en todas las tiendas donde vendan fragancias, así que podéis ir, testearla, ver un poco cómo reacciona con vuestra piel, porque estas fragancias es cierto que hay gente que le duran menos y hay gente que le duran mucho más. A mí personalmente está en 6 horas, me gusta cómo evolucionan las notas, es cierto que la evolución es bastante rápida, eso hay que tener en cuenta, aunque se nota que está bien balanceado, eso tenerlo en cuenta. Si os gusta el profundo, posiblemente os guste esta y la podéis utilizar un poco más al día a día. Esta, sobre todo en altas temperaturas, es una recomendación. Yo no sé si esta es mi segunda o tercera botella ya en lo que llevo desde 2023, así que sí, me gusta mucho la línea. También tengo el Eau de Toilette, que también es mi segunda botella. Así que deciros que si os gusta este estilo de hombre mediterráneo, un poco estas notas un poco marinas, cítricas, un poco amaderadas, un poco ese toque de patchouli, os va a gustar mucho esta fragancia y sobre todo creo que es de las más versátiles que tiene ahora mismo la línea de Aqua di Gio. Así que si estáis buscando versatilidad, una fragancia firma que os sirva un poco para todo, esta es una muy pero que muy buena opción. A las únicas personas a las que no se les recomendaría es personas que sean muy joviales, que lo único que busquen sea fragancias dulces, un poco chispeantes, un poco con toques mentolados, un poco eso, un poco más alocados. Esta quizá no sea vuestra fragancia. Tampoco a personas que estén buscando una estela increíble, ¿vale? Esto no es un Kenzo o de Toilette Intense ni nada por el estilo. Esta es una fragancia para desprender, ya os digo, una imagen un poco masculina, poderosa, misteriosa y con cierta seriedad. Si estáis buscando una fragancia de ese estilo, esta es una muy pero que muy buena opción. Hasta aquí el vídeo de hoy de este Aqua di Gio Parfum. La verdad es que me ha gustado mucho, no me ha sorprendido porque ya conocía el Profumo y son bastante similares. Espero que os haya resultado útil y que os haya gustado. Si es así, considerad suscribiros para no perderos próximos vídeos, que vienen muchos, y sobre todo para participar en esas encuestas del canal que deciden en qué orden vienen los vídeos. Esta ha venido al canal porque por una mayoría bastante aplastante, en el momento de grabar este vídeo habéis decidido que así sea. Como siempre, recordaros que si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia sobre el canal o sobre fragancias o sobre el setup, pues dejármelo en los comentarios y nada, nos vemos en el siguiente.